Cierra los ojos por un momento e imagina que vives en España en el año 1520, es de noche y escuchas golpes violentos en tu puerta. Abres y encuentras a 4 hombres vestidos de negro con cruces rojas bordadas en el pecho. No preguntan, simplemente te arrestan. Te llevan a un calabozo húmedo donde pasarás semanas sin saber de qué se te acusa, sin conocer quién te denunció, sin poder defenderte. Y cuando finalmente te interrogan no buscan la verdad, buscan una confesión y tienen métodos para conseguirla que te harán desear no haber nacido. Esto no es una película de terror, esto fue la realidad para miles de españoles durante más de 300 años. Y lo más aterrador es que todo lo que crees saber sobre la Inquisición española probablemente esté equivocado, porque la historia real es mucho más compleja, más siniestra y más perturbadora de lo que cualquier libro de texto te ha contado. Hoy vamos a abrir los archivos que permanecieron sellados durante siglos, vamos a revelar los secretos que la Iglesia ocultó deliberadamente, vamos a descubrir cómo funcionaba realmente esta máquina de terror que no solo quemaba herejes, sino que controlaba cada aspecto de la vida española. Y te advierto, algunos de estos secretos son tan perturbadores que entenderás por qué tardaron tanto en salir a la luz, así que prepárate, porque en los próximos minutos vas a descubrir la verdad sobre la institución más temida de la historia de España. Y antes de continuar con estos secretos escalofriantes, hazme un favor. Si quieres más contenido histórico sin censura, dale like a este vídeo ahora mismo, suscríbete a Españaverso y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Lo necesito para seguir trayéndote esta historia que nunca te enseñaron. Empecemos por el secreto más perturbador de todos. La Inquisición española no fue creada para proteger la fe católica como te dijeron en el colegio, fue diseñada desde el principio como un instrumento de poder político y económico, porque cuando los reyes católicos solicitan al Papa Sixto IV en 1478 la autorización para establecer la Inquisición, lo que realmente quieren es una herramienta para consolidar su poder absoluto, para eliminar enemigos, para confiscar fortunas y para sembrar el terror que garantice la obediencia ciega de sus súbditos. Y aquí viene lo que nadie te cuenta. El Papa inicialmente se niega rotundamente porque entiende perfectamente que Isabel y Fernando no buscan defender la fe sino crear un estado policial, pero los reyes presionan durante 2 años amenazando incluso con romper relaciones con Roma, y finalmente en 1480 el Papa cede bajo presión y firma la bula Exigit Sinceras Devotionis Affectus, que autoriza el establecimiento de la Inquisición en Castilla, pero con una condición crucial que los reyes inmediatamente violaron. La Inquisición debía depender del Papa. Sin embargo, Isabel y Fernando crean algo completamente nuevo. La única Inquisición de toda Europa que responde directamente a la corona y no a Roma. Esto es absolutamente revolucionario porque ningún otro monarca europeo tiene este poder, el poder de investigar, arrestar, torturar y ejecutar a cualquier persona sin supervisión papal, sin contrapesos, sin apelación posible, es un poder divino en manos humanas con ambiciones muy terrenales. Y lo primero que hacen los reyes católicos en 1483 es nombrar como inquisidor general a Tomás de Torquemada, un fraile dominico obsesionado cuyo nombre se convertiría en sinónimo universal de fanatismo y crueldad. Y aquí está el segundo gran secreto. Torquemada no era simplemente un fanático religioso, era un estratega político brillante y despiadado que entendía que el verdadero poder de la Inquisición no venía de quemar herejes, sino de la amenaza constante de que cualquiera podía ser quemado, porque Torquemada establece un sistema de terror psicológico tan sofisticado que hace que las dictaduras modernas parezcan amateur. Primero crea los edictos de fe, que obligaban a todos los españoles bajo pena de excomunión a denunciar a cualquier persona que mostrara comportamientos heréticos, y la lista de comportamientos sospechosos era tan absurdamente amplia que absolutamente cualquier persona podía ser denunciada. No comes cerdo, hereje, te cambias de ropa los sábados, hereje, enciendes velas los viernes por la noche, hereje, lees libros, probablemente hereje, criticas a un sacerdote, definitivamente hereje. Esto significaba que cada español vivía bajo vigilancia constante, sabiendo que el más mínimo error, la más pequeña rareza en su comportamiento cotidiano podía llevar a una denuncia ante el Santo Oficio. Pero el tercer secreto es aún más escalofriante. La Inquisición creó la red de espionaje civil más extensa y perversa de la historia europea a través de los llamados familiares del Santo Oficio, y esto casi nadie lo conoce. Los familiares no eran religiosos, sino civiles comunes que voluntariamente colaboraban con la Inquisición a cambio de privilegios extraordinarios. Estaban exentos de ciertos impuestos, no podían ser juzgados por tribunales ordinarios sino solo por la Inquisición, tenían prioridad en puestos gubernamentales y, lo más importante, tenían el poder de arrestar a cualquier persona bajo sospecha de herejía sin necesidad de orden judicial. ¿Y cuántos familiares había
En el siglo XVI se estima que había entre 20.000 y 50.000 familiares del Santo Oficio, distribuidos por toda España, imagina eso, decenas de miles de espías civiles mezclados en la población, cuyo trabajo era vigilar, escuchar, reportar. Tu panadero podía ser un familiar, tu vecino, el comerciante con el que haces negocios, el amigo de tu familia cualquiera, y nunca sabías quién. Esto generó una paranoia social tan profunda que la gente dejó de confiar en sus propios familiares. Las conversaciones privadas se volvieron peligrosas. Expresar cualquier duda religiosa, aunque fuera en la intimidad de tu hogar, era arriesgarse a la denuncia, porque los familiares tenían incentivos para denunciar. Cada denuncia que resultaba en condena les daba prestigio y más privilegios. Y aquí viene el cuarto secreto que te va a dejar helado. El procedimiento de la Inquisición era una pesadilla kafkiana diseñada deliberadamente para que fuera casi imposible demostrar tu inocencia. Porque cuando eras arrestado por la Inquisición, ocurría lo siguiente. Primero te llevaban a las cárceles secretas del Santo Oficio, donde podías pasar meses o incluso 8 años esperando tu proceso. Durante todo ese tiempo no sabías de qué se te acusaba exactamente, no conocías la identidad de tus acusadores, no tenías derecho a un abogado defensor real, porque el abogado que te asignaban trabajaba para la Inquisición y su función no era defenderte sino conseguir tu confesión. Y cuando finalmente comenzaban los interrogatorios, te leían cargos tan vagos que era imposible defenderte. Te decían cosas como has sido denunciado por actos contrarios a la fe católica, nada más. Sin especificar qué actos, cuándo, dónde, quién te vio, nada. Y tú tenías que adivinar de qué te acusaban y confesarlo, porque el objetivo de la Inquisición no era descubrir si eras culpable o inocente, daban por hecho que eras culpable porque 2 testigos te habían denunciado, y bajo la ley inquisitorial 2 testigos constituían prueba plena. El objetivo del proceso era conseguir tu confesión voluntaria para salvar tu alma, y si no confesabas voluntariamente, había métodos para persuadirte. Y esto nos lleva al quinto secreto, la tortura inquisitorial. Y aquí es donde las leyendas negras mezclaron verdad con fantasía hasta crear una imagen distorsionada. La realidad es que la Inquisición española torturaba menos que los tribunales civiles de la época, y mucho menos que otras inquisiciones europeas. Los registros históricos muestran que solo entre el 10 y el 15% de los acusados eran sometidos a tortura, lo cual es bajo comparado con los tribunales seculares, donde la tortura era prácticamente universal, pero esto no significa que la Inquisición fuera benevolente. Significa que habían perfeccionado métodos psicológicos de interrogatorio tan efectivos que muchas veces no necesitaban tortura física. El simple encierro prolongado en celdas oscuras y húmedas, el aislamiento total, la incertidumbre sobre tu destino, la presión de los interrogatorios interminables, el miedo constante, todo esto quebraba psicológicamente a la mayoría de los acusados sin necesidad de aplicar el potro o la garrucha, pero cuando sí aplicaban tortura los métodos eran brutales. El potro, donde ataban al acusado a una mesa y estiraban sus extremidades hasta dislocar articulaciones, la garrucha, donde colgaban al acusado de las muñecas atadas a la espalda con pesas en los pies, la toca, donde forzaban al acusado a tragar agua con un paño en la boca simulando ahogamiento, que es esencialmente lo que hoy llamamos waterboarding, y aquí está lo verdaderamente siniestro. La Inquisición llevaba registros meticulosos de cada sesión de tortura, cuántos turnos de cuerda en la garrucha, cuántos jarros de agua en la toca, las palabras exactas que gritaba el torturado, si confesaba o no, todo documentado con precisión burocrática escalofriante, como si estuvieran llevando la contabilidad de una empresa. El sexto secreto que pocos conocen es que la Inquisición era en realidad un negocio increíblemente lucrativo, porque aquí está la clave. Cuando eras arrestado por la Inquisición, tus bienes eran inmediatamente confiscados, tu casa, tus tierras, tu dinero, tu negocio, todo, oficialmente en custodia hasta que se resolviera tu caso. Pero en la práctica, si eras condenado, todos tus bienes pasaban a la corona, con una parte para la propia Inquisición para financiar sus operaciones, y si eras absuelto, cosa rarísima que ocurría en menos del 2% de los casos, en teoría te devolvían tus propiedades, pero después de años de litigios burocráticos, durante los cuales tus bienes ya habían sido vendidos o repartidos, esto significa que la Inquisición tenía un incentivo financiero directo para perseguir a personas ricas. Y los documentos históricos muestran claramente que los comerciantes prósperos, banqueros y mercaderes conversos eran objetivos prioritarios, no por su fe, sino por su riqueza. Hay casos documentados de familias enteras arruinadas donde el patriarca era quemado por judaizante, y casualmente toda su fortuna terminaba en las arcas reales, y esto no era accidental, era el diseño del sistema.
Se calcula que solo durante los primeros 50 años de operación, la Inquisición confiscó propiedades valoradas en millones de ducados que hoy equivaldrían a miles de millones de euros. Fue literalmente uno de los mayores robos institucionalizados de la historia. El séptimo secreto es cómo la Inquisición controló absolutamente todo lo que los españoles podían leer, ver, pensar o discutir, porque en 1559 la Inquisición publicó el primer Index Librorum Prohibitorum español, el índice de libros prohibidos, una lista que crecería hasta incluir miles de títulos que ningún español podía poseer bajo pena de excomunión y proceso inquisitorial. Y no estamos hablando solo de libros herejes. La Inquisición prohibió obras de ciencia, filosofía, literatura, poesía, cualquier cosa que pudiera inspirar pensamiento independiente. Prohibieron las obras completas de Erasmo de Rotterdam, el humanista católico más importante de Europa. Prohibieron traducciones de la Biblia al castellano porque consideraban peligroso que la gente común leyera las escrituras sin mediación clerical. Prohibieron tratados científicos, novelas de caballería, libros de matemáticas importados. Absolutamente todo pasaba por la censura inquisitorial. Y no solo prohibían libros, los quemaban públicamente en espectáculos de fe donde miles de volúmenes ardían en hogueras mientras el público observaba. Se estima que la Inquisición destruyó cientos de miles de libros a lo largo de su existencia, convirtiendo a España en un desierto intelectual. Porque mientras en Inglaterra, Francia, Holanda y Alemania florecía el renacimiento científico y filosófico, España se hundía en la oscuridad intelectual, los mejores cerebros españoles emigraban o se autocensuraban, las universidades se estancaban enseñando solo teología escolástica medieval, la ciencia española se atrasó siglos, y todo esto por diseño deliberado de la Inquisición, que entendía que el conocimiento es poder, y el poder no podía estar en manos del pueblo. Pero el octavo secreto es quizás el más perturbador de todos. La Inquisición no perseguía principalmente a judíos y musulmanes como cree la mayoría, porque los judíos fueron expulsados en 1492 y los musulmanes fueron expulsados entre 1609 y 1614. Después de esas fechas, legalmente no. Había judíos ni musulmanes en España. Entonces, ¿a quién perseguía la Inquisición durante los siguientes 200 años? ¿A los conversos, a los cristianos nuevos? ¿A personas que se habían convertido sinceramente al cristianismo décadas o incluso generaciones atrás, pero que la Inquisición sospechaba de seguir practicando secretamente el judaísmo o el islam? Y aquí está lo escalofriante. La Inquisición desarrolló una pseudociencia de señales que supuestamente identificaban a judaizantes secretos. Si tu familia comía berenjenas, eso era sospechoso porque las berenjenas eran comida de judíos. Si te lavabas mucho era sospechoso porque los judíos tienen rituales de purificación. Si no comías tocino, si descansabas los sábados, si le ponías nombres del Antiguo Testamento a tus hijos, si llorabas mirando hacia la pared cuando moría un familiar, absolutamente cualquier costumbre podía ser interpretada como evidencia de herejía, y esto generó una caza de brujas que duró siglos donde familias enteras vivían aterrorizadas de que cualquier tradición heredada de sus ancestros pudiera ser usada contra ellos. Hay testimonios documentados de conversos que obligaban a sus familias a comer cerdo públicamente todos los viernes, que trabajaban ostentosamente los sábados, que exageraban su devoción católica hasta el ridículo, todo para evitar sospechas. Imagina el trauma psicológico de vivir así generación tras generación. Y el noveno secreto que te va a estremecer es cómo funcionaban realmente los autos de fe. Esas ceremonias públicas que Hollywood ha romantizado, pero cuya realidad era infinita. Mente más horrible, porque un auto de fe no era simplemente una ejecución, era un espectáculo de propaganda masiva, cuidadosamente coreografiado que podía durar días enteros. Comenzaba con una procesión que recorría toda la ciudad. Los condenados marchaban vestidos con sanbenitos, túnicas infamantes de diferentes colores según su crimen. Amarillo con cruces rojas para herejes arrepentidos, negro con llamas y demonios para los que serían quemados. Iban descalzos, con sogas al cuello, llevando velas verdes mientras el pueblo los insultaba, les escupía, les tiraba basura. La procesión terminaba en la Plaza Mayor, donde se había construido un enorme tablado. Allí, las autoridades civiles, eclesiásticas y la nobleza se sentaban en palcos de honor, y comenzaba el sermón. Un fraile predicaba durante horas sobre los peligros de la herejía, mientras los condenados permanecían de pie bajo el sol. Después se leían uno por uno los crímenes de cada acusado, sus confesiones, sus sentencias. Esto podía durar todo el día. Y finalmente los condenados a muerte eran entregados al brazo secular porque técnicamente la Inquisición no ejecutaba a nadie, simplemente los declaraba herejes impenitentes y los entregaba a las autoridades civiles que inmediatamente los llevaban al quemadero. Y aquí viene lo más macabro. Si el condenado se arrepentía en el último momento, recibía la gracia de ser estrangulado con el garrote antes de ser quemado,
si no se arrepentía, era quemado vivo, y los documentos históricos describen con detalle espeluznante cómo algunos condenados tardaban hasta media hora en morir entre las llamas mientras el público observaba, niños incluidos. Porque los autos de fe eran eventos familiares donde llevabas a tus hijos para que aprendieran el castigo de la herejía. Era entretenimiento público y adoctrinamiento masivo simultáneamente. El 10º secreto es que la Inquisición persiguió obsesivamente la sexualidad de los españoles de formas que hoy nos parecerían absolutamente dementes, porque el Santo Oficio no solo juzgaba herejía religiosa, sino también lo que llamaban delitos contra la moral, y esto incluía una lista interminable de comportamientos sexuales. La bigamia era uno de los crímenes más perseguidos, y hay miles de casos documentados de hombres procesados por estar casados con 2 mujeres. La sodomía era considerada herejía y castigada con la hoguera. La solicitación, que era cuando un sacerdote en el confesionario hacía avances sexuales a sus penitentes, era perseguida ferozmente, y hay archivos repletos de testimonios perturbadores de mujeres describiendo abusos de sus confesores. Pero lo más invasivo era la persecución de lo que llamaban proposiciones heréticas sobre el matrimonio y la sexualidad. Si alguien decía que la fornicación simple no era pecado, podía ser procesado. Si alguien argumentaba que era mejor ser prostituta que monja, podía ser procesado. Si alguien cuestionaba que el sexo en el matrimonio debía ser únicamente para procrear, podía ser procesado. La Inquisición literalmente intentaba controlar no solo tus acciones, sino tus pensamientos sobre sexo. Y los testimonios en los archivos son escalofriantes. Mujeres interrogadas sobre los detalles más íntimos de sus vidas maritales, preguntas sobre posiciones sexuales, frecuencia, si sentían placer, todo documentado por escribanos con lenguaje clínico en expedientes que se conservaban para siempre. Era una violación total de la privacidad humana, justificada en nombre de la pureza doctrinal. El 11º secreto es que la Inquisición española desarrolló técnicas de interrogatorio psicológico tan avanzadas que la CIA las estudió en el siglo XX, porque los inquisidores entendían algo que la psicología moderna confirmaría siglos después, que el aislamiento sensorial, la desorientación temporal, la privación de sueño y la manipulación emocional pueden quebrar la voluntad humana más efectivamente que la tortura física. Los manuales inquisitoriales, como el famoso Directorium Inquisitorum de Nicolau Eymerich, escrito en 1376, describen con precisión científica cómo interrogar sospechosos, recomiendan mantener al acusado en celdas sin ventanas donde no pueda distinguir el día de la noche para desorientarlo temporalmente, sugieren interrogatorios a horas aleatorias, interrumpiendo el sueño sistemáticamente, aconsejan crear falsas esperanzas de liberación para luego destruirlas y quebrar emocionalmente al acusado, describen cómo usar la información obtenida de un prisionero para interrogar a otro, creando la ilusión de que la Inquisición lo sabe todo. Y lo más escalofriante es que funcionaba. Los registros muestran que la mayoría de los acusados confesaban sin tortura física simplemente porque el proceso psicológico los destruía. Pasaban meses en aislamiento total, sin saber si serían liberados o quemados, sin contacto humano excepto los interrogadores, sin estímulos, sin esperanza, hasta que su mente se quebraba y confesaban cualquier cosa que los inquisidores quisieran escuchar. Y aquí está el 12º secreto que casi nadie conoce, la Inquisic. Ión tenía un sistema de espionaje internacional, porque la herejía no respetaba fronteras, y los judeoconversos y protestantes que huían de España se refugiaban en otros países. Así que la Inquisición estableció una red de agentes e informantes en ciudades como Ámsterdam, Londres, Roma, Venecia, Lisboa, cuyo trabajo era identificar españoles fugitivos, infiltrar comunidades de exiliados, recopilar nombres y reportar todo a Madrid. Hay documentos que muestran que la Inquisición pagaba sobornos a funcionarios extranjeros para obtener información, que enviaba agentes disfrazados a comunidades de conversos en el extranjero para ganarse su confianza y luego denunciarlos, que mantenía listas actualizadas de españoles fugitivos con descripciones físicas y últimas ubicaciones conocidas, y si alguno de estos fugitivos era lo suficientemente tonto como para regresar a España, era arrestado inmediatamente, y si no regresaba era juzgado en ausencia, condenado en efigie y quemado en efigie en un auto de fe donde una estatua o muñeco representándolo ardía en su lugar. Esto servía como advertencia pública de que nadie escapaba de la Inquisición ni siquiera huyendo del país. El brazo del Santo Oficio era largo y su memoria eterna. El 13º secreto es la obsesión de la Inquisición con la limpieza de sangre, un concepto racista que envenenó la sociedad española durante siglos, porque después de las conversiones masivas de judíos y musulmanes, España desarrolló una paranoia sobre quién era cristiano viejo de sangre pura y quién era cristiano nuevo con ancestros judíos o musulmanes. Y lo era Karim Mahomas. La Inquisición fue el instrumento que institucionalizó esta discriminación para acceder a ciertos cargos públicos, para ingresar a órdenes religiosas, para matricularse en universidades, para ejercer ciertos oficios.
Necesitabas probar limpieza de sangre. Esto significaba demostrar que ninguno de tus ancestros hasta la cuarta o quinta generación había sido judío o musulmán. ¿Y quién llevaba los registros genealógicos y decidía quién tenía sangre limpia? La Inquisición. Esto creó una industria completa de falsificación de genealogías, de sobornos a funcionarios inquisitoriales para que borraran registros comprometedores, de familias enteras reinventando su pasado, y generó una hipocresía social masiva, porque se estima que en el siglo XVI entre el 20 y el 30% de la población española tenía algún ancestro converso, lo que significaba que la mayoría de las familias nobles que presumían limpieza de sangre probablemente estaban mintiendo. Hay casos documentados de inquisidores descubriendo que ellos mismos tenían ancestros conversos y destruyendo las pruebas. La obsesión con la limpieza de sangre no solo era moralmente repugnante, sino que era económicamente devastadora, porque excluía a las personas más educadas y emprendedoras de participar plenamente en la sociedad española. Y el 14º secreto que te va a impactar es cuánto tiempo duró realmente la Inquisición, porque la mayoría de la gente piensa que la Inquisición fue un fenómeno medieval que terminó en el Renacimiento, pero la realidad es que la Inquisición española fue establecida en 1480 y no fue abolida definitivamente hasta 1834. Eso es 350. Y 4 años de operación continua. La Inquisición sobrevivió al descubrimiento de América, sobrevivió a la Reforma Protestante, sobrevivió a la Ilustración, sobrevivió a la Revolución Francesa, sobrevivió a las guerras napoleónicas y solo fue abolida finalmente en el siglo XIX, cuando España ya era una sombra de su antiguo poder. Y durante esos 3 siglos y medio procesó a más de 150.000 personas, ejecutó entre 3.000 y 5.000 personas en la hoguera. Aunque las cifras exactas se debaten entre historiadores, condenó a decenas de miles más a penas de cárcel, galeras, confiscación de bienes, exilio, y dejó una cicatriz psicológica en la sociedad española que persiste hasta hoy, porque la Inquisición no solo castigaba cuerpos, sino que intentaba controlar almas, pensamientos, creencias íntimas. Creó una cultura de miedo, conformidad y autocensura que sofocó el pensamiento independiente durante siglos. Pero quizás el secreto final y más perturbador es que los archivos completos de la Inquisición fueron sellados y mantenidos secretos por la Iglesia Católica hasta bien entrado el siglo XX, y cuando finalmente fueron abiertos a historiadores, revelaron verdades tan incómodas que muchos españoles prefieren todavía no confrontar, porque estos documentos muestran, sin lugar a dudas, que la Inquisición no fue una aberración, sino una institución central del Estado español durante 3 siglos, que no fue solo cosa de fanáticos religiosos, sino que contó con el apoyo activo de la monarquía, la nobleza y amplios sectores de la población, que no fue simplemente ignorancia medieval, sino un sistema sofisticado de control social que evolucionó y se adaptó durante siglos, y que sus consecuencias, la intolerancia religiosa, el atraso científico, la paranoia social, el conformismo intelectual, marcaron a España de formas que todavía estamos procesando, porque al final la Inquisición nos enseña una lección aterradora sobre la naturaleza humana, sobre cómo instituciones creadas supuestamente para proteger la verdad y la moralidad pueden convertirse en máquinas de opresión, sobre cómo el miedo puede ser usado para controlar sociedades enteras, sobre cómo la certeza absoluta en la propia rectitud moral conduce inevitablemente a la tiranía, y sobre cómo el olvido deliberado de estos horrores nos condena a repetirlos. Por eso es crucial que conozcamos esta historia en toda su complejidad perturbadora, no para flagelarnos con culpa histórica, sino para entender cómo sociedades civilizadas pueden descender a la barbarie cuando abandonan la duda, la tolerancia y la compasión. La Inquisición española fue real, fue terrible, y sus lecciones son eternas.